Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta masterclass que vamos muy interesante dentro del ámbito de la Semana de la IA que llevamos haciendo varias masterclass esta semana. Me imagino que varios de vosotros habéis estado participando en las anteriores también. A los que no y sea esta la primera, pues bienvenidos. Yo soy Ana Sánchez Blanco, soy la directora académica de INESDI y tengo el placer de presentaros a Álvaro Úbeda, que será nuestro ponente de hoy para hablar de IA responsable, ¿vale? Álvaro es abogado, emprendedor, además, con más de 10 años de experiencia en el sector tecnológico. Comenzó su carrera en el área de práctica de IP y Tech de Baker McKenzie, asesorando a clientes en el diseño y lanzamiento de productos y servicios digitales. Posteriormente lideró el departamento legal para Google Cloud Iberia, apoyando el crecimiento del negocio desde 2019 hasta 2023, año en el que lo dejó para realizar una breve etapa como Head of Legal en ClickBrain, una startup española de inteligencia artificial centrada en el desarrollo de modelos de propósito general para mercados de habla hispana. Álvaro es actualmente cofundador y co-CEO de Legal School, una startup que está innovando en el sector de la formación legal, ¿vale? Por supuesto, es licenciado en Derecho y Relaciones Internacionales, también máster en Derecho y de la Propiedad Intelectual, profesor de la Escuela del Máster de Legal Tech. ¿Vale? Pues nada, Álvaro, muchísimas gracias. Un placer tenerte aquí. Y por el momento hay 31 personas conectadas que están deseosas de escuchar todo lo que nos tienes que contar, porque es muy novedoso y cada día va cambiando, o sea que cada día hay noticias nuevas. Estamos ávidos de escucharte. Muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias a ti por la presentación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que estéis bien. Bueno, ya me ha hecho la presentación Ana. Así que voy a empezar directamente, si os parece. Voy a compartir mi presentación para que la podáis ver. Me imagino que estáis desde distintos países. Hay alguno que saluda desde Panamá, otro desde Puebla, en México. Me encanta esto, ver ahora mismo que todos los que estamos conectados, cada uno está desde un lugar, hablando de un tema muy interesante. Barcelona, Hospitalet en Barcelona también, Panamá, México. Pues nada, ahí si queréis saludando por el chat. Y A ver si os veo. ¿Veis la así, presentación, no? sí, ponla en modo presentación. A ver. Mira qué bien. Vamos a cubrir todos los países de habla hispana a este paso. Una cosita, quería comentaros, como somos un grupo numeroso, si queréis, según vaya interviniendo Álvaro y que tengáis alguna pregunta, dejadla por el chat reflejada, ¿vale? Y entonces iremos o bien comentándolas en el momento o bien al finalizar la sesión tendremos un rato largo para poder ir contestando, leeremos el chat y iremos contestando a todas las preguntas, ¿vale? Genial. Vale, pues veis mi presentación, ¿no? Es que si le No, doy a... con pantalla completa, Álvaro, porque si no sales dos veces. Ah, sí, vale, que si no, no veo yo, no veo el chat, pero No, bueno. no te preocupes porque Vanessa está también y ella irá contándote lo que pasa en el chat. Vale, muy bien. Ah, mira, ya está. Ya lo he solucionado para veros también, que me gusta mi... Vale, así la veis bien vosotros la presentación, ¿no? No, es tan pequeño, Álvaro. Ah, es tan pequeño. Ujú. Uy, qué raro. A ver, Ya. la tengo en pantalla Sí, completa. se ve perfecto, dicen los demás. Ah, bueno, pues nada, seré yo. Yo lo veo pequeñito. La tenía en pantalla completa, la verdad. Bueno, pues entonces, si decís desde el chat que se ve perfecto, yo no tengo nada que decir. Yo lo veo como pequeñito, pero seré yo. Genial. Vale. Pues ¿Los nada, demás la veis bien o la veis también en pequeño? se Se ve ve doble. doble. A ver. Problemas técnicos, a ver. Se ve en pequeño. Ah, vale, menos mal que no soy yo la única. Me sentía pantalla dividida, efectivamente. Hombre, Vale.
A ti te reconozco porque estuviste el otro día. Con ese nombre no se me olvida. Veo varios que ya estuvisteis en los otros seminarios. Espero que os resultaran de interés. Ahora ya está bien, Álvaro. Ya está Ahora todo. está bien, ¿no? Vale, perdonadme, que lo había cambiado yo la configuración para verme y la he liado. Bueno, pues no te Vale, inquietes porque también estará Vanessa acompañando toda la sesión y cualquier pregunta por el chat, pues ya te digo, no sé si está mejor si esperar un poco al final y resolver las dudas al final o, bueno, eso ya como tú prefieras. ¿Vale? yo soy muy de interactuar, ¿eh? O sea que si alguien tiene Venga, preguntas y queréis levantar la mano, pues para eso genial. quería ponerme el chat, que si no, bueno, os vais a aburrir de escucharme. Si lo hacemos dinámico, seguro que aprendemos más. Genial. Pues nada, gracias. Vale, muchas gracias. Chao. Vale, pues vamos a empezar entonces. Lo primero, muchísimas gracias a todos por venir. Veo que hay una buena representación de países, o sea que eso seguro que es súper interesante porque hoy vamos a hablar de un tema que es la regulación y la ética, ¿no? De la inteligencia artificial, un poco todo lo que se está englobando dentro de lo que llamamos IA responsable, ¿no? Cómo desarrollar y cómo implementar inteligencia artificial de forma responsable. Y bueno, sabéis que toda la regulación, bueno, voy a empezar, de hecho, ya, toda la regulación sobre inteligencia artificial es muy nueva. Entonces, estoy seguro de que a pesar de que la Unión Europea está intentando, como tantas otras veces ha hecho, conseguir perdón, lo que se viene llamando el efecto Bruselas, ¿no? Que viene a ser pues que se legisla desde la Unión Europea con unos ámbitos de aplicación tan amplios que se intenta o se pretende que, por una parte, aplique esa normativa a prácticamente todo el mundo. Ahora vamos a hablar un poco más sobre eso. Y por otra parte, que los otros territorios, sabéis que el derecho, ¿no? es territorial, normalmente, pues que otros territorios acaben viéndose influenciados para regular o legislar en la misma línea que había seguido la Unión Europea, ¿no? Un poco eso es lo que se conoce como efecto Bruselas. Y es algo que hemos visto ya, por ejemplo, en el Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? De 2018, que creo que fue un caso de éxito o de fracaso, según para quién, pero para la Unión Europea yo creo que fue un caso de éxito muy importante porque se consiguió estandarizar determinados patrones de regulatorios en cuanto a la privacidad y protección de datos que se han acabado aplicando a nivel mundial, ¿no? Y lo que se pretende con el reglamento de inteligencia artificial es un poco lo mismo. De hecho, quizás sepáis que se considera, yo creo que hay un poco de debate en torno a eso, pero el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial se considera la primera norma vinculante de forma regional en regular la inteligencia artificial. Sabéis que, o igual no sabéis, pero hay diferentes iniciativas legislativas para regular la inteligencia artificial, pero la primera en haberse aprobado formalmente ya digo, a gran escala, es el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que se aprobó hace nada, escasos meses, en marzo de este año, después de un proceso legislativo bastante largo. No sé si ya estáis familiarizados o habéis seguido el proceso de aprobación, pero fue un proceso bastante particular por varios motivos, ¿no? Por una parte, los procesos regulatorios o de aprobación de normativas suelen ser largos, como sabéis, pero en este caso había un plus de complejidad porque el primer borrador, si no me equivoco, el primer borrador del reglamento se planteó por la comisión, creo que fue en 2021. Entonces, claro, si estáis siguiendo un poco el día de todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, lo que pasó fue que durante el proceso cambió radicalmente el sector de la inteligencia artificial, ¿no? Pues, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa, que ya existía, pero digamos que su irrupción llegó con el lanzamiento al mercado de ChatGPT, ¿no? Esto fue en noviembre del 22. Entonces, claro, lo que pasó fue que a mitad de proceso legislativo hubo que cambiar muchas cosas porque de repente se dieron cuenta de que la normativa, tal y como estaba planteada, pues carecía, ¿no? de muchos principios o carecía de regulación específica. Pues, por ejemplo, en la versión inicial ni siquiera se hablaba de temas tan importantes que son fundamentales a día de hoy, ¿no? Como puede ser los modelos fundamentales, como se llamaba antes, o como se ha acabado llamando en la normativa, los modelos de inteligencia artificial de uso general. Pues ya sabéis, ¿no? Los grandes modelos
como puede ser GPT de OpenAI o Gemini de Google o demás. Todas esas cosas ni siquiera se incluían en la primera versión de la regulación. Entonces, bueno, esto solo para que poner en contexto, ¿no? Lo complicado que es regular algo ya de primeras que está en constante evolución. Esto siempre pasa, el derecho siempre va un paso o unos cuantos por detrás de la tecnología, ¿no? Creo que es normal y creo que no hay otra forma de hacerlo, porque primero se innova y luego se le ponen normas sobre cómo debe funcionar esa innovación, sobre cómo se deben utilizar y comercializar ese tipo de servicios. No tendría sentido hacerla a la inversa, ¿no? Por muchos motivos. Y en este caso, pues funciona igual, pero claro, con la particularidad de que si ya todo lo que es la normativa en la economía digital avanza a un ritmo rapidísimo, pues ya en la inteligencia artificial es asombroso, ¿no? Entonces, bueno, lo que siempre se dice es que la Unión Europea se dio mucha prisa por aprobar el reglamento en marzo, pero que probablemente sea una norma viva. Todas lo son de alguna forma, ¿no? Todas las normas pues se van amendando y modificando con el tiempo, pero en el caso del reglamento de inteligencia artificial, pues creo que más todavía, ¿no? Porque, por lo que digo, ¿no? Porque es una ciencia que cambia en cada momento. Entonces, como decía, hoy de lo que vamos a hablar es, por una parte, de unas pinceladas del reglamento. Me consta que no todos tenéis un perfil jurídico, además el reglamento es una materia, o sea, una norma muy larga, son como unas 500 páginas y muy técnica, con lo cual, bueno, pues simplemente daremos unas pinceladas, ¿no? Para hacernos una composición del lugar. Y luego la parte que quizás sea más interesante, ¿no? Más atractiva de contar y de escuchar, que es todo lo que tiene que ver con los debates éticos en torno a la inteligencia artificial que se están planteando y cómo podemos intentar controlarlo, ¿no? O mitigar los riesgos que estamos viendo en torno a esos debates éticos. Entonces, vamos a empezar un poco con el reglamento, ¿no? Si quisiésemos hacer una composición del lugar o tener una fotografía genérica de qué es el reglamento de inteligencia artificial, yo creo que hay varias preguntas que tendríamos que hacernos, ¿no? Que esto, bueno, aplica probablemente para entender cualquier otra normativa y creo que es una buena forma, ya digo, de tener una visión panorámica, ¿no? Sin entrar en todo el detalle, que sería, por una parte, que regula la ley, ¿no? Un poco el objeto de la ley, a quién le aplica esta ley o este reglamento de inteligencia artificial, es el ámbito de aplicación, ¿no? Que tiene varias vertientes, a qué cosas obliga, esto ya digo, sería una lista enorme. De hecho, hoy vamos a adentrarnos un poco, ¿no? En las obligaciones principales, pero hay muchos recursos disponibles con respecto al mapeo, ¿no? De obligaciones del reglamento de inteligencia artificial. Esta misma semana se ha hecho bastante viral uno del IAPP, que por si no lo conocéis es una organización para la privacidad, pero que también se está metiendo mucho en temas de inteligencia artificial, que tiene una de las certificaciones más conocidas, ¿no? La CIP o la CIP-E, en función de si es en Europa o en otra región. Y se están metiendo también a generar muchos recursos sobre el cumplimiento en inteligencia artificial y que la verdad que son muy interesantes, ¿no? Luego veremos alguno de ellos. Entonces, por una parte, ¿qué regula? ¿A quién le aplica? ¿Quién va a tener que cumplir con todo esto? ¿Qué cosas son las que se regulan? Y por última, ¿qué pasa si incumplo? ¿No? Que es como el gran miedo generalmente de cuáles son las consecuencias, ¿no? Normalmente cuando hablamos de consecuencias solemos referirnos a sanciones administrativas, ¿no? A las multas, ¿no? Que todos conocemos. Entonces, aquí he hecho una pequeña selección o un resumen, ¿no? Porque me gusta el enfoque de intentar coger algo tan complejo como es la regulación del reglamento de inteligencia artificial, porque creo que es una norma particularmente compleja y técnica, y me gusta intentar simplificarla, ¿no? Entonces, he hecho un pequeño esquema para que podamos tener esa foto general que comentaba. Pues por una parte, ¿qué regula? Pues principalmente lo que regula son los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Que ahora vamos a ver lo que son, y una serie de acciones relacionadas con esos sistemas de inteligencia artificial.
¿A quién aplica? Esto tenemos que verlo desde una doble perspectiva, ¿no? Por una parte, desde un punto de vista territorial, es decir, el ámbito territorial o el ámbito geográfico de aplicación de la ley, y por otra, el ámbito subjetivo, ¿no? No a quién aplica en función de dónde está, sino a quién aplica en función de quién es, ¿no? Y qué hace. Y luego hay una serie de exclusiones que también vamos a comentar. Luego, ¿a qué obliga la normativa? Pues la lista, ya digo, es inmensa, ¿no? Pero generalmente se habla del enfoque basado en niveles de riesgo, porque eso es lo que determina qué cosas se pueden o no se pueden hacer en función de el uso, ¿no? Que se le vaya a dar a ese sistema de inteligencia artificial. Al final, los niveles de riesgos están tasados por el reglamento de inteligencia artificial, pero están, digamos, clasificados en función del uso al que se vaya a destinar el sistema. Que normalmente se habla de 4 niveles de riesgos. Por una parte están las prácticas prohibidas, luego los sistemas de inteligencia artificial de riesgo alto, que son sin duda el grueso del reglamento de inteligencia artificial. Entonces, siempre cuando hablamos de todas las obligaciones del reglamento y hay mucha preocupación, ¿no? por si vamos a ser capaces de cumplir con todas las obligaciones del reglamento de inteligencia artificial, la realidad es que en un alto número de los casos no todas nos van a aplicar, ¿no? Hay muchos usos, muchos sistemas de inteligencia artificial que no necesariamente están sujetas a obligaciones demasiado estrictas, ¿no? Como vamos a ver ahora. Luego está un riesgo intermedio, ¿no? Digamos, lo que la Comisión Europea está llamando riesgo limitado, que serían casi todos los demás, y luego riesgo mínimo, que digamos que son los que básicamente casi no están regulados, ¿no? Por así decirlo, que son pues, inteligencias artificiales como las que venimos viendo, pues más discriminativas, menos generativas, ¿no? Es verdad que el texto perdón, hago la distinción entre tipologías de inteligencia artificial discriminativa y generativa. La discriminativa sería un poco pues, la que venimos usando directa o indirectamente, ¿no? en servicios porque estaba integrada por detrás, aunque no lo viésemos nosotros, pero sería la que nos ayuda a discriminar, como su propio nombre indica, ¿no? A diferenciar entre una cosa y otra. Pues el ejemplo típico es en un software de almacenamiento de fotografías, por ejemplo, la inteligencia artificial que te ayuda a determinar, a clasificar a las personas por su cara, ¿no? Si usáis Google Fotos, por ejemplo, dentro de Android, pues veréis que automáticamente te etiqueta y te clasifica por carpetas las fotografías en función de tu cara, ¿no? Pues al final eso se entrena por pura discriminación. Se le dan muchas fotografías y el sistema determina, oye, esto es Álvaro, o es un gato, o es un perro, o no lo es, ¿no? Un poco discriminativo frente a inteligencia artificial generativa, ¿no? Que es la que todos conocemos a día de hoy, que es bueno, pues aquella en la que tiene capacidad de autonomía para generar un resultado, un output en función de un input o de un prompt que introduce el usuario, ¿no? Y luego, por otra parte, lo que comentábamos, ¿no? ¿Qué pasa si incumplo? Pues generalmente esta conversación está muy centrada en sanciones, que es lo que es la consecuencia principal y es lo que preocupa a todo el mundo, ¿no? Entonces vamos ahora a profundizar un poquito en cada uno de estos puntos. Empezamos con la definición de sistema de inteligencia artificial, que yo creo que esto es, digamos, el kit, ¿no? La clave de todo esto, porque lo que regula precisamente el reglamento de inteligencia artificial es hacer determinadas cosas, que vamos a ver en la siguiente slide, con sistemas de inteligencia artificial, principalmente. Entonces, claro, ¿qué es un sistema de inteligencia artificial? Porque sabéis que esto no hay, hasta hace poco no había una definición estándar, por así decirlo, ¿no? Esto sucede muchas veces, ¿no? En campos de la ciencia y de la innovación, que hasta que no se regula algo, parece que es difícil encontrar una definición oficial, ¿no? Porque solemos aterrizar la definición a la hora de regularlo. Y cuando se regula, pues entonces como que acaba cristalizando esa definición, porque, bueno, pues tiene sentido, ¿no? Que todo el mercado se acoja a la definición que acaba siendo la oficial, ¿no? Entonces, en este caso, la OECD viene haciendo un trabajo muy bueno sobre, pues un poco evangelizando, ¿no? en materia de inteligencia artificial, muchos años antes incluso de estar hablando del reglamento de inteligencia artificial,
Y veréis, he puesto aquí las dos porque la definición final que veis a la derecha, ¿no? Bajo el logo de la Comisión Europea, esta es la definición que se incluye en el texto final del Reglamento General de Inteligencia Artificial. Y como veis, los elementos principales derivan de todo el trabajo previo que había hecho la OECD. Al final, los elementos principales de un sistema de inteligencia artificial es que está basado en máquina. Esto es una traducción bueno, que quizá no sea la mejor. Esto hace referencia al concepto de machine learning, ¿no? O aprendizaje de máquinas, se le conoce en algunos sitios. Aprendizaje automático es como la terminología más utilizada, al menos en España. Entonces, ese es uno de los componentes principales. Luego, que tiene autonomía, es decir, que tiene capacidad de operar de forma autónoma. El tercer elemento es que se puede adaptar, es decir, que tiene una capacidad de adaptación y de aprendizaje y que infiere lo que hablábamos antes, ¿no? Muy relacionado con los modelos de inteligencia artificial generativa, que de una información de entrada infiere conclusiones y con eso genera un entregable, ¿no? O un output. Al final esto nos sirve para diferenciar lo que es la inteligencia artificial de lo que podríamos llamar software tradicional, ¿no? Si se quiere referir a ello de esa forma. Porque esto es una cosa que no he mencionado y siempre me gusta empezar diciéndolo. La inteligencia artificial ahora se ha regulado, ¿no? Desde marzo de este año, como decía, y de hecho todavía ni siquiera está en vigor. Está aprobado, bueno, mejor dicho, está en vigor, pero todavía no el 100% de ella es de aplicación. Se irá entrando en aplicación a medida que pase el tiempo, ¿no? Tiene unos periodos de carencia. Entonces, lo que me gusta apuntar, como decía, es que a pesar de que ahora hay una normativa sobre inteligencia artificial específica, y por supuesto hay que conocerla y cumplirla, como toda innovación tecnológica, hay otra normativa que ya le aplica, normativa preexistente que ya le aplica a la inteligencia artificial, igual que le aplica a cualquier otra tecnología, ¿no? Como puede ser el caso de la privacidad, de la normativa en materia de privacidad y protección de datos personales, o la normativa en materia de propiedad intelectual, que quizás son como los dos aspectos legales más importantes digamos, como decía, ¿no? Son normativas preexistentes desde hace mucho tiempo y que la inteligencia artificial viene un poco a revolucionar y impacta de lleno, ¿no? En materia de protección de datos, pues porque, como sabéis, hay mucho revuelo al respecto, porque la inteligencia artificial, entre otras cosas, uno de los principales elementos con los que se nutre son los datos de entrenamiento, que no tienen por qué ser datos personales, pero podrían serlo, y en ese caso pues hay que hacer una adecuada gestión de los datos que se ingestan como datos personales bueno, para el tratamiento correcto, ¿no? En función de la normativa de protección de datos. Y en materia de propiedad intelectual, pues igual, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa, digamos que ha puesto un poco patas arriba el sector de las industrias creativas, ¿no? Pues con todo lo que estamos viendo ahora, los Midjourney, los DALL-E, todas estas herramientas que nos permiten, con un prompt de 2 o 3 frases, o de 2 o 3 palabras incluso, perdón, generar contenido con una calidad asombrosa, una rapidez increíble. Entonces, claro, todo eso está derivando en muchas preguntas, ¿no? Luego vamos a profundizar un poco más sobre eso. Pero con respecto a si esas creaciones que generan los sistemas de inteligencia artificial son protegibles o no lo son, todo este tipo de cosas, ¿no? En caso de serlos, de quién serían los derechos o quién sería el titular. Ahora vamos a profundizar un poco más sobre todo eso, pero bueno, lo importante es recordar que la normativa sobre propiedad intelectual sigue existiendo y le aplica a la inteligencia artificial igual que le aplica a cualquier otra cosa, como así se encarga de aclarar el reglamento de inteligencia artificial, ¿no? En uno de los primeros artículos viene a aclarar con mucho sentido, ¿no? Y con mucho acierto que la normativa preexistente, es decir, que la normativa preexistente sigue aplicando y que el reglamento de inteligencia artificial se aplica sin perjuicio de esa normativa, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco cómo se tendría a definir los sistemas de inteligencia artificial. Y por otra parte, decíamos, ¿no? ¿Qué regula? Que lo podíamos ver desde un punto de vista pues, más objetivo de qué es lo que regula, como veíamos en los sistemas IA, y luego también desde un punto de vista de las conductas que regulan, ¿no? ¿Qué cosas son exactamente las que se regulan? Y aquí habla de varias figuras
que es importante conocer porque el sistema si hiciésemos un mapeo de todas las obligaciones del reglamento de inteligencia artificial, es bastante complejo. A mí particularmente me parece muy complejo y no muy técnico, muy enrevesado, porque aplican diferentes obligaciones, diferentes grados de obligaciones en función de, por una parte, quién sea el operador, ahora vamos a ver quiénes son, y por otra, cuál sea la conducta que se lleva a cabo, a pesar de que son relativamente similares, como vamos a ver, ¿no? ¿Cuáles son esas conductas? Pues por una parte está la introducción en el mercado, que es pues la primera comercialización, ¿no?, en el mercado de la Unión Europea de un sistema de inteligencia artificial o de un modelo de inteligencia artificial de uso general. Luego está la puesta en servicio, que es el suministro de un sistema de inteligencia artificial para su primer uso directamente del responsable de despliegue, ¿no?, o para su propio uso. Entonces, bueno, son conductas similares, pero en un caso, la primera habla de la comercialización en términos genéricos, ¿no?, la introducción en el mercado en términos genéricos, y la puesta en servicio está más dirigida al responsable de despliegue, que es otra de las figuras, como vamos a ver ahora. Y luego se habla de comercialización en un sentido más amplio, ¿no?, que como vemos es el suministro de un sistema de inteligencia artificial o de un modelo de uso general para su distribución o utilización en el mercado de la Unión Europea en el transcurso de una actividad comercial. Y esto, importante aquí un matiz, que es que todas estas figuras generalmente aplican independientemente de que el servicio se comercialice de forma gratuita. Es decir, que no como sucede en otras normativas, ¿no?, como puede ser la normativa de la protección de consumidores y usuarios, el elemento de pago no es un factor relevante para determinar si se aplica o no la normativa. La normativa se aplica en el momento en el que se comercializa o se pone en servicio o se introduce en el mercado un sistema de inteligencia artificial, independientemente que se haga de forma gratuita, ¿no? Yo creo que esto es un matiz que es importante tener en cuenta. Y luego, por último, la utilización, ¿no? Habla el reglamento, que sería pues, el suministro del sistema de inteligencia artificial para su uso, digamos que es como la utilización, ¿no?, como su propio nombre indica. Estamos hablando también de proveedores. Perdón, de proveedores no, de operadores, ¿no? El reglamento de inteligencia artificial se refiere en genérico como a los sujetos obligados como operadores. Y hay diferentes categorías, no me voy a parar demasiado en ellos porque esto daría, ¿no?, para muchas sesiones, pero sí, solo que para que lo conozcáis, son el fabricante, el proveedor posterior, el responsable de despliegue y luego el importador y el distribuidor, ¿no? Todo esto son figuras que derivan de la normativa europea sobre seguridad de los productos, porque esto no lo he comentado, pero también es importante tenerlo en el contexto. El reglamento de inteligencia artificial está muy basado y deriva, como vamos a ver ahora, de normativa de seguridad de los productos. Es decir, está muy basado en una normativa que está más pensada para regular hardware que para regular software, ¿no? Y esto es importante porque tiene una connotación, una implicación muy relevante en cuanto al tipo de obligaciones, ¿no?, como vamos a ver a continuación. Y luego, si quisiésemos dibujar la cadena de distribución, que me parece un ejercicio interesante, pues tendríamos, digamos, esta cadena, ¿no? Pues el fabricante inicialmente, el proveedor, luego el proveedor posterior, que es como una figura intermediaria, que es quien contrata, normalmente cuando se habla de modelos de inteligencia artificial y modelos de uso general, que digamos que es quien le contrata el sistema de inteligencia artificial al proveedor y que luego lo pone a disposición del usuario o del responsable de despliegue, ¿no? Un ejemplo de esto podría ser, pues, por ejemplo, las herramientas, bueno, en realidad iba a decir herramientas Legal Tech, pero creo que me aplica casi a cualquier herramienta, ¿no? Porque lo que sucede a menudo en el mercado de la inteligencia artificial es que hay 4, 5, 6 proveedores grandes, que son los que todos conocemos, ¿no? Los proveedores de tecnología, pues principalmente el mercado de la inteligencia artificial lo dominan OpenAI, Google, Anthropic, que es otra empresa bastante reciente estadounidense, pues está Mistral en la Unión Europea,
como siempre, ¿no? Pues la Unión Europea se centra mucho en regular y no tanto en permitir la innovación, ¿no? Entonces, los principales players pues son, como siempre, principalmente estadounidenses, ¿no? Hace poco se compartía un estudio de Forbes que analizaba quiénes eran las 50 empresas de inteligencia artificial más innovadoras y creo recordar, hablo de memoria, que solo 6 eran europeas, ¿no? Y bueno, pues claramente es una pena porque nos estamos centrando mucho en regular desde la Unión Europea, pero eso pues está muy demostrado que va en contra de la innovación y yo creo que eso no nos beneficia, ¿no? A largo plazo como economía ni como sociedad. Pero bueno, es lo que sucede, ¿no? En este caso. Entonces, nada, lo que decía es que dentro de la cadena de distribución normalmente hay un proveedor de un modelo fundacional, ¿no? De un modelo de uso general, siendo uno de estos que acabamos de comentar, que suelen ser extranjeros, principalmente americanos, y luego cualquier proveedor intermedio que lo que hace es consumir por detrás ese modelo fundacional y monta una capa de software adicional, una capa de valor, ¿no? Por eso ponía el ejemplo de las herramientas Legal Tech. Si seguís de cerca el ecosistema, prácticamente todas las herramientas que antes eran Legal Tech, de software, de lo que llamamos software tradicional, ¿no? Se están orientando y están sacando funcionalidades o productos orientados a la inteligencia artificial. Pero la realidad es que normalmente esos sistemas de inteligencia artificial no los desarrollan ellos de forma general. Lo que hacen es apoyarse en herramientas, en sistemas, en modelos de uso general de los principales proveedores, ¿no? Entonces, pues probablemente pues, podrían considerarse un proveedor posterior o directamente el responsable de despliegue, ¿no? En ese caso. Vale, entonces vamos a hablar también, ¿no? Hemos hablado de a quién le aplica desde un punto de vista subjetivo, hay que ver también a quién le aplica desde un punto de vista geográfico, ¿no? Como decíamos, el efecto Bruselas, ¿no? Tan deseado por la Unión Europea, hacia lo que nos lleva es a que básicamente el reglamento de inteligencia artificial aplica a casi a cualquiera que tenga una relación con la Unión Europea por muy lejana que sea, ¿no? Pues desde luego, si eres un proveedor que está orientando o haciendo alguna de esas actividades que veíamos, ¿no? De comercializar o de puesta en servicio un sistema de inteligencia artificial en la Unión Europea, pues desde luego va a aplicar el reglamento de inteligencia artificial. Si es un responsable de despliegue o un proveedor establecido dentro de la propia Unión Europea, es decir, ya no si estás en un país tercero que dirige sus servicios a la Unión Europea, sino que estás ubicado dentro de la propia Unión Europea, pues en ese caso también, por supuesto, va a aplicar el reglamento de inteligencia artificial. Pasa un poco lo mismo con los fabricantes. Y luego también el caso de que aplica incluso para los proveedores y los responsables que no dirijan necesariamente sus servicios o no los comercialicen o los pongan en servicio hacia la Unión Europea directamente, pero que el output, ¿no? Aquello que se genera con el sistema de inteligencia artificial, sí que se utilice en la Unión Europea. A mí este es un criterio que me parece un poco pues no sé si descabellado, un poco radical, ¿no? Porque es algo extremadamente difícil de supervisar y de controlar, porque al final, en el momento en el que se genera el output por la inteligencia artificial, el proveedor o el responsable de despliegue o quien sea, pierde el control sobre qué pasa con eso, ¿no? Entonces, bueno, simplemente nos ayuda a ver lo amplio que es el ámbito territorial del reglamento de inteligencia artificial, ¿no? A ver, que aquí había un comentario de Jesús, que decía, bueno, puedes usar el LLM, el modelo, aislándolo y ofrecer un producto totalmente nuevo, por lo cual el proveedor del producto es esta nueva empresa, distinguiendo tecnología de producto, que es el ejemplo de las Legal Tech. Sí, te estoy entendiendo bien en esa distinción. Sí, efectivamente. Ya depende del uso, ¿no? que hagas de esas herramientas de inteligencia artificial. Pero bueno, sí, sucede a menudo en muchos casos que he puesto el ejemplo del Legal Tech porque es el primero que me ha venido a la cabeza, no porque sea particular. Pero sí que sucede a menudo en muchos casos
que las empresas de inteligencia artificial están prestando algún tipo de servicio, o perdón, las empresas sin el de inteligencia artificial están prestando algún tipo de servicio para mí es más de software que otra cosa. No digo que sea el caso de la inteligencia artificial, o sea, perdón, del legal tech, pero sí que hay muchas empresas que se están promocionando como empresas de inteligencia artificial, porque a día de hoy pues es un poco mucho hype, ¿no? Todo el mundo quiere colgarse la etiqueta de ser una empresa de inteligencia artificial, pero que en realidad lo que están haciendo es aportar una pequeña capa de valor sobre un servicio previo, ¿no? Nada, era ese el apunte que quería hacer. Obviamente habría que ver caso por caso cuál es el uso, ¿no? que se hace cada uno. Me viene genial porque justamente me dedico a ello. Vale, genial, pues nada, me alegro. Vale, entonces, vamos a avanzar porque me como el tiempo. Vamos a ir un poquito más rápido. Decía que igual que hemos hablado de quién está sujeto, también se habla de una serie de exclusiones, ¿no? Que principalmente son para fines, es decir, que el reglamento de inteligencia artificial no regula todo lo que tenga que ver con el uso de inteligencia artificial para fines de seguridad nacional, militares o de defensa. Esto simplemente pues, porque estará regulado por su propia normativa de seguridad nacional, ¿no? Al ser temas tan delicados, pues como suele ser habitual por otra parte, ¿no? Está regulado por otras normativas, que no es, digamos, la genérica de inteligencia artificial. Y luego, en materia de innovación y para los proveedores de open source, también no es que estén excluidos de la normativa, pero sí que tienen algunos beneficios, ¿no? Por ejemplo, el cumplimiento de determinadas obligaciones, pues lo tienen, digamos, de una forma pues, más light, ¿no? Simplificado, pues por ejemplo, todo lo que tiene que ver con generación de documentación, de reporting y demás, pues tienen algunos beneficios a la hora de cumplir, asumiendo que están, digamos, todavía en una fase de innovación y que se tiene que preservar esa finalidad de innovación, ¿no? Porque esto no lo hemos comentado, pero el reglamento de inteligencia artificial habla mucho sobre la defensa de los derechos humanos, ¿no? Digamos que es como el pilar fundamental sobre el que se construye, es ese, pero luego a la vez sí que tiene una intención, yo creo que, no estoy seguro de que la hayan conseguido, pero sí que hay una intención de proteger la innovación, ¿no? Y el propio reglamento lo habla, lo menciona en determinados puntos, y de hecho hay un propio apartado completo para regular las medidas de apoyo a la innovación, ¿no? Que es pues lo que estoy comentando, ¿no? Pues obligaciones simplificadas, y quizá la más visual y la que más se ha hablado hasta ahora es la de los sandbox, ¿no? Los sandbox pues para poner en práctica determinadas soluciones, digamos, en un entorno de pruebas, ¿no? Que es como lo llama la ley. Y bueno, eso lo que permite a los proveedores que quieran participar en ese entorno de pruebas es testear de antemano el cumplimiento de la normativa de la mano del regulador, ¿no? De la mano o más que, bueno, sí, del regulador, de la autoridad de supervisión, ¿no? De la inteligencia artificial en España, que ya sabéis que se constituyó hace poco como siendo la primera, ¿no? La primera autoridad de supervisión derivada del reglamento de inteligencia artificial. Entonces, bueno, sí que se crean esos mecanismos para fomentar la innovación. Pero bueno, lo que comentaba, yo tengo mis serias dudas de que eso sea así. Lo que reflejan luego los números es que una regulación tan extensa y tan técnicamente compleja como esta no fomenta la innovación, sino todo lo contrario, ¿no? Hay estudios, recientemente salió uno creo que fue de la Universidad de Stanford, midiendo pues, cómo había ido determinados aspectos de la inteligencia artificial en 2023, ¿no? Y uno de ellos es la inversión privada. Y no recuerdo ahora mismo el porcentaje, pero creo que había caído en un 43% en la Unión Europea, creo que era el número concreto, con respecto a 2022. ¿Esto deriva exclusivamente de la regulación? Probablemente no. Eso creo que sería una visión un poco sesgada e injusta. Pero desde luego, por mucho que a nivel regulatorio se intenten establecer medidas para fomentar la innovación, lo que tenemos totalmente demostrado que funciona para fomentar la innovación es no regular, ¿no? O regular lo menos posible. Esto me conecta muy bien con esta slide que tenemos aquí ahora mismo, que es la del sistema de capa, el enfoque basado en niveles de riesgos, ¿no? ¿Qué creo yo que sí que se ha hecho bien y creo que se ha hecho con bastante acierto y me gusta y creo que tiene sentido? Los niveles de riesgo. Es decir, cuando hablamos de normativa de inteligencia artificial hay una barbaridad de obligaciones, ahora vamos a ver algunas,
Pero claro, muchas de ellas, como he comentado al principio, no aplican a todo el mundo. De hecho, a la gran mayoría de operadores dentro del mercado de la inteligencia artificial prácticamente no lo aplica a ninguna o le aplican solo obligaciones, digamos, light de transparencia, como vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, para quien de verdad supone una complejidad el reglamento de inteligencia artificial, es para los proveedores de sistemas de inteligencia artificial clasificados como riesgo alto, que ahora vamos a ver cuáles son. Los demás creo que tienen un modelo de cumplimiento bastante más sencillo, a pesar de que el reglamento de inteligencia artificial ya de por sí incita a los proveedores, aunque no estén clasificados en riesgo alto, a que cumplan de forma voluntaria, ¿no? A través de la adhesión a códigos de conducta o simplemente haciendo los mismos ejercicios de cumplimiento que tienen que hacer los de riesgo alto, pues hacerlos de forma voluntaria como buena praxis. Yo, bueno, las empresas que tengan capacidad de afrontar ese ejercicio de adecuación, pues me parece maravilloso, pero lo veo poco realista. Entonces, bueno, vamos a avanzar porque quiero llegar a la parte de la ética y dejar tiempo para preguntas. Voy a pasar muy rápido sobre esto porque esto daría infinito, pero simplemente para que tengamos unas pinceladas, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas? O sea, digamos, había 4 niveles de riesgo en el reglamento de inteligencia artificial. Por una parte, las prácticas prohibidas, ¿no? Que estas son una serie de prácticas que no se pueden hacer, ni con mayor cumplimiento, ni con menor cumplimiento, ni con medidas de seguridad de un tipo, ni con otra. Directamente están prohibidas, ¿no? Y están muy relacionadas con todo lo que tiene que ver con implementar sistemas de inteligencia artificial para manipular a determinados colectivos para que tomen decisiones que de otra forma no hubiesen tomado, ¿no? En función de características como su edad, discapacidad, su situación social o económica, ¿no? Digamos como pues para utilizar la inteligencia artificial para fines inmorales, ¿no? Lo podríamos decir. Otra cosa que también está prohibida, que de la que se habla mucho, porque en algunos lugares, como en China, se hace, es el scoring social con inteligencia artificial, ¿no? Es decir, utilizar la inteligencia artificial para asignarle a la población, a la sociedad, un scoring, una puntuación y que en función de eso determine su acceso a determinados servicios como a préstamos, a determinados servicios públicos y demás. Eso en principio no se puede hacer, ¿no? Y luego, bueno, algunas otras cosas relacionadas con la clasificación de personas en base a información biométrica, el tratamiento de datos biométricos en general está muy restringido, ¿no? Entonces, bueno, esas son prácticas que ya sabemos que no se pueden hacer, ¿no? Luego, ¿dónde estoy? ¿Dónde me he pasado? Vale. Las siguientes son las sistemas de inteligencia artificial que están clasificadas como riesgo alto. Que estas, ya digo, son las que reciben el principal escrutinio regulatorio, ¿no? Y las que tienen que estar sujetas a todas, al mayor número de obligaciones. Aquí vemos un resumen, ¿no? de algunas de esas categorías que se describen principalmente en el anexo 1 y el anexo 3 del reglamento de inteligencia artificial, que por una parte serían los sistemas de inteligencia artificial que sean un componente, ¿no? de un producto que ya de por sí sea de riesgo alto en función de toda esa normativa que veíamos de seguridad de los productos, de la que derivan los sistemas de inteligencia, de lo que deriva el reglamento de inteligencia artificial. Pues todo lo que sea un sistema de IA destinado a incorporarse a un producto de este tipo, pues también va a ser riesgo alto, ¿no? ¿Cuáles son este tipo de productos? Pues lo que tiene que ver con maquinaria, con juguete, con embarcaciones, con ascensores, con transporte, aviación, con productos sanitarios. Es decir, un poco, pues los productos, digamos, que requieren una protección reforzada, ¿no? Y luego, por otra parte, el anexo 3 lista una serie de categorías que también clasifica como de riesgo alto, que es todo lo que tiene que ver con el reconocimiento, con la identificación biométrica en los casos en los que se permite, con el reconocimiento de emociones, de todo lo que sea implementar inteligencia artificial para infraestructuras críticas, inteligencia artificial en la educación y en la formación o en el empleo, ¿no? Para determinadas funciones, como puede ser pues, para decidir la admisión a un programa formativo, para decidir la nota o la evaluación de resultados, o para el screening o el filtrado de empleados, ¿no? Todo esto que lógicamente tiene una serie de implicaciones importantes para la sociedad, pues son sistemas de riesgo alto y tienen que cumplir con ese nivel reforzado de obligaciones, ¿no? También todo lo que tiene que ver con el law enforcement o con el cumplimiento de la ley, el uso de la inteligencia artificial en justicia
justicia, en la administración de justicia y en el proceso de toma en procesos democráticos como en las elecciones y demás. En China, pregunta Maite si en China hay alguna regulación de inteligencia artificial conocida. Sí que la hay, no la conozco al detalle, pero hay una principalmente que además creo que tiene ya unos años sobre transparencia algorítmica y el enfoque regulatorio difiere un poco, ¿no? En China y en Estados Unidos y en la Unión Europea, que son como los tres principales hubs, digamos, que han estado avanzando en la regulación. Resumiéndolo mucho, podríamos decir que el enfoque regulatorio de la Unión Europea, como decía, y como suele ser el caso, es muy human-centric, que se dice, ¿no? Muy centrado en el ser humano. Entonces, su foco es en la defensa de los derechos, de los derechos fundamentales, ¿no? De los derechos humanos. Mientras que el enfoque en Estados Unidos es un poco más laxo, como suele ser, que es un enfoque, digamos, más pues eso, más permisivo, ¿no? Menos proteccionista con el consumidor y un poco más proteccionista con el tejido empresarial, que es una de las cosas por las que, pues digamos, se le permite innovar o tienen más libertad, más flexibilidad para innovar. Y en China la tendencia suele ir más a también establecer una serie de prohibiciones, pero habilitar determinadas prácticas para el gobierno, ¿no? Bueno, ya sabéis que pues, por el gobierno, no me voy a meter en temas políticos, pero por el gobierno que hay, el sistema de gobierno que hay en China, pues bueno, el gobierno, como decía, ¿no? Quiere reservarse la facultad de hacer una serie de cosas, como por ejemplo lo que comentábamos antes del scoring social, que es algo que ya sucede allí, ¿no? Vale, a ver, avanzo. Entonces, bueno, esto es simplemente un pequeño mapeo de ese recurso que comentaba antes de IAPP, de algunas de las obligaciones o de las obligaciones de inteligencia artificial, perdón, de las obligaciones con las que tienen que cumplir los proveedores de sistemas de inteligencia artificial de riesgo alto, ¿no? Vamos a mencionarlas muy por encima, solo para que las conozcamos. Esto requeriría de mucha más profundidad, pero pues las principales son contar con la documentación necesaria para poder informar a los proveedores y a los operadores con los que tienen relación, que haya siempre una trazabilidad, ¿no? Un registro pues, sobre quién usa la inteligencia artificial, un registro de actividad, que haya supervisión humana, que ahora vamos a ver un poco más esto en profundidad, establecer sistemas de gestión de calidad, pasar una evaluación de conformidad, que es probablemente una de las obligaciones principales, ¿no? Antes de poder lanzar al mercado un sistema de inteligencia artificial de alto riesgo, se tiene que pasar por una evaluación de conformidad mediante la cual el proveedor tiene que poder demostrar que su sistema, ¿no? Que su tecnología, pues digamos, es conforme con todo con las obligaciones con las que le corresponden, ¿no? La evaluación de impacto de derechos fundamentales, que, pues bueno, como su propio nombre indica, es una evaluación que debe hacer el operador para determinar si el sistema de inteligencia artificial va a tener un impacto en los derechos fundamentales y cómo mitigar ese impacto, ¿no? Luego, a partir de ahí, las obligaciones empiezan a ser bastante más laxas y más fáciles de cumplir. Pues aquí podríamos hablar principalmente de obligaciones relacionadas con la transparencia, ¿no? Desde un doble sentido. Esto le aplica a determinados sistemas de inteligencia artificial, incluyendo a los modelos, ¿no? de inteligencia artificial, a los modelos de uso general. Hablamos de transparencia en una vertiente de que el usuario entienda que está interactuando con un sistema de inteligencia artificial, es decir, que seamos conscientes, ¿no? De que, pues, por ejemplo, si estoy hablando con un servicio de atención al cliente, pues que yo sepa que no estoy hablando con un ser humano, sino que estoy hablando con una persona, perdón, con un sistema de inteligencia artificial, ¿no? Con una máquina. Pues ahí hay un componente de transparencia importante en el que los proveedores tienen que encargarse de que eso sea así. Y luego también un componente de etiquetado, ¿no? Ya sabéis que con toda la inteligencia artificial generativa se está generando mucho contenido sintético, ¿no? O que se le llama, que es contenido generado pues, por inteligencia artificial, no por humanos,
y ahí también se establecen una serie de obligaciones que básicamente están orientadas a etiquetar ese contenido, ¿no? Y aquí he puesto una noticia o una entrada, ¿no? de la página de Meta en la que ya se está implementando sobre cómo los diferentes proveedores, como en este caso Meta, están introduciendo etiquetados para que los usuarios puedan etiquetar, valga la redundancia, el contenido que generan con inteligencia artificial, ¿no? Aquí hay un problema muy grave de deepfakes o de fake news, de autenticidad del contenido, ¿no? Lo que pasa es que cada vez más nos vamos hacia un mundo en el que no podemos creernos nada de lo que vemos, ¿no? Porque las fotos pues llevan mucho tiempo pudiéndose modificar y manipular, pero es que ahora ya pasa también con los vídeos. Y ya no solo con un vídeo, sino con una propia cara, con una propia persona, ¿no? Sabéis que hay sistemas de inteligencia artificial en el que incluso con una sola foto de una persona te genera un avatar bastante realista. Entonces, claro, va a pasar a ser cada vez más importante todo lo que tiene que ver con la moderación de contenidos y con la transparencia, ¿no? de los contenidos online. Y estas obligaciones pues van directamente a atacar eso, ¿no? Estoy leyendo una pregunta que hay por aquí en el chat. Carlos Sevilla. ¿Cuál sería la pregunta clave hacia un proveedor que dice ser un proveedor de sistemas de inteligencia artificial? No sé si te entiendo, perdón. Si la puedes matizar mientras voy siguiendo. Vale, entonces pues simplemente otra figura, ¿no? Hablamos de sistemas de inteligencia artificial como principal elemento regulado por la ley o por el reglamento, pero luego también están los modelos, ¿no? Que por una parte están los modelos de IA de uso general, que son pues, los modelos de inteligencia artificial que son capaces de realizar de forma competente una gran variedad de tareas. Pues estos de nuevo son los que conocemos, ¿no? Pues los GPT, los Gemini y demás. Y luego están los modelos de IA de uso general con riesgo sistémico, que son los que tienen una capacidad de tener un gran impacto. Esto está tasado en uno de los anexos y generalmente se asume que un modelo es de uso de riesgo sistémico, perdón, cuando se ha entrenado con una capacidad de computación de 10 a la 25 flops, ¿no? Que es una medida de cuantificación de la potencia. Aquí si hay alguien técnico lo podrá explicar mucho mejor que yo. Entonces, bueno, solo para que conozcáis estas figuras. Sanciones. Voy a ir rápido porque voy fatal de tiempo. Sanciones, lo que comentaba antes, ¿no? Siempre se habla de la cuantía tan elevada de las sanciones y demás, pero la realidad es que, por supuesto, son altas, ¿eh? No seré yo quien defenda lo contrario, pero digamos que no, el rango alto de sanciones, que son los 35 millones o 7% del volumen total de negocio, a nivel mundial solo está dirigido a aquellos que hagan prácticas prohibidas. Entonces, pues bueno, no deberían ni estar haciéndolas para empezar, con lo cual, y ya hemos visto que son una serie de supuestos muy concretos, ¿no? Entonces, vuestras empresas no deberían de forma habitual verse sancionadas con este tipo, o verse expuestas a sanciones tan altas. Lo que principalmente se moverá más pues serán las sanciones para las de riesgo alto, ¿no? Que se mueven entre 15 millones o un 3% del volumen del negocio. De nuevo, esto solo para los operadores que implementen o que comercialicen o pongan en servicio sistemas de inteligencia artificial de riesgo alto, ¿no? Y luego para todas las demás, pues van reduciéndose las sanciones. Y importante aquí también tener en cuenta que en ese espíritu de fomentar la innovación y demás, el reglamento hace una cosa interesante, que es que calibrar para las pequeñas y medianas empresas y las empresas emergentes una valoración una estimación de las sanciones menor, ¿no? Y establece pues la que sea menor entre el porcentaje y la cuantía para las pymes en vez de lo contrario, ¿no? Vale, entonces vamos ahora a adentrarnos en el aspecto de los debates éticos, que le quería dedicar también un apartado específico. Por una parte, debates éticos hay muchos, ¿vale? Pero vamos a hablar de algunos que creo que son los que están más en la conversación pública. Por una parte está el de la inteligencia artificial y cómo va a afectar al mercado laboral, ¿no? Que yo creo que este es uno de los grandes miedos y que siempre se tiene en consideración, pues que hay un discurso muy tremendista, ¿no? Y muy pesimista de que la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo y demás.
Aquí hay una serie de factores a tener en cuenta, ¿no? Siempre que se habla del impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral, se mide desde dos variables. Por una parte, la exposición, que es, digamos, pues como su propio nombre indica, ¿no? Bastante autoexplicativo, cómo de expuestos vamos a estar a la inteligencia artificial por colectivo o por profesión, y luego la compatibilidad, ¿no? Entonces, a mí me gusta traer este tipo de estudios. Pues aquí vemos uno de Goldman Sachs, ¿no? En el que, por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? Que soy abogado y me imagino que aquí en la sala habrá más de un profesional del derecho, siempre se nos pone a todos los profesionales del derecho como que vamos a ser las profesiones más impactadas por la inteligencia artificial. Y yo creo que eso es cierto. Somos una de las que vamos a estar más expuestas a la inteligencia artificial. La pregunta que muchas veces no nos hacemos es qué tipo de impacto va a ser, ¿no? Si va a ser para bien o para mal. Y lo que nos dicen muchos estudios es que las profesiones relacionadas con el derecho sí que están muy expuestas a la inteligencia artificial porque son profesiones cognitivas, igual que todas las demás profesiones que trabajan con el conocimiento, ¿no? Pero a la vez también tienen un alto índice de compatibilidad, es decir, que pueden utilizar la inteligencia artificial como una herramienta a su favor. Esto normalmente se mide en una matriz, ¿no? En el que se pone en la línea, en el eje horizontal, la exposición y en el vertical la compatibilidad. Entonces acaban generando 4 cuadrantes en el que, pues por una parte, si tiene baja exposición y baja compatibilidad, pues probablemente no tenga ningún tipo de impacto. Si tiene una exposición alta y una exposición baja, perdón, pero una alta compatibilidad, pues bueno, tendrá poco impacto, ¿no? Porque si tiene baja exposición, pues ya nos está diciendo que no va a estar muy expuesta a ese impacto de la inteligencia artificial, pero incluso aunque lo tuviese, pues esas profesiones se podrían adaptar, ¿no? Y luego en alta exposición, que sin duda en las que tienen más, pues más impacto, ¿no? En las que va a tener más injerencia la inteligencia artificial, pues generalmente se habla de que si tienes alta exposición, si tu profesión tiene alta exposición y una compatibilidad baja, pues se va a hablar de una sustitución, ¿no? Ahí es donde se tiende, no sé si lo he metido aquí, sí, mira, por ejemplo, donde se tiende a meter a profesiones relacionadas, pues como hablábamos antes, ¿no? Con la atención al cliente, porque se estima que un número importante de las tareas que hace un servicio de atención al cliente ya lo puede hacer un sistema de inteligencia artificial de una forma mejor, ¿no? Entonces, pues ahí se está asumiendo que la persona, el ser humano ya no aporta tanto valor y por lo tanto, pues va a haber una sustitución de ese tipo de funciones más que una complementación, ¿no? de las funciones. Sin embargo, si estamos en el cuadrante superior, en el que hay una alta exposición, pero también hay una compatibilidad alta, esto lo que quiere decir es que hay una capacidad muy alta de ese colectivo de adaptarse, ¿no? a la inteligencia artificial. Y es el caso, como vemos, de jueces o de abogados y de otros profesionales del derecho, porque ahí claramente estamos expuestos a la inteligencia artificial, pues porque al final la materia prima con la que trabajamos los profesionales del derecho es el conocimiento, que es un poco la misma con la que trabajan los modelos de lenguaje, pero por diferentes motivos no va a ser fácil que ese tipo de tareas digamos, sustituyan al 100% por inteligencia artificial, ¿no? Hay un componente también importante de confianza. A la gente no le da confianza que la decisión sobre si tiene que hacerse responsable de unos daños o sobre si va a ir a la cárcel la toma una máquina, ¿no? Ahí siempre introduce un elemento de confianza la supervisión humana, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto está generando mucho debate, hay un debate ético con respecto a qué va a pasar con todas esas profesiones que no tengan esa compatibilidad y sí que se vayan a ver expuestas a la inteligencia artificial, ¿no? Pues no hay una respuesta clara ahora mismo ante eso. Como podemos ver aquí, ya se están dando casos. Esto es una noticia de hace un par de meses de Klarna, que es un operador de pagos que permite fraccionarle el pago en las compras online, que lo que hicieron fue, a través de un sistema de chatbots de atención al cliente, consiguieron hacer el trabajo de 700 agentes de soporte. Entonces, claro, el nivel de productividad que vemos en este tipo de casos es tan alto que claramente va a tener un impacto en el mercado laboral, porque si una inteligencia artificial puede hacer el trabajo, ni siquiera me voy a ir a 700, a 700 personas, si puede hacer el trabajo de 100, es un aumento de productividad tan rápido y tan drástico que tendremos que ver si el mercado va a ser capaz de
de reabsorber tantos perfiles de una forma tan rápida, ¿no? Entonces yo por eso sí que yo soy muy poco partidario de la visión tremendista del impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral, pero sí que creo que en el corto plazo va a haber gente que se vea un poco desplazada porque el ritmo al que se implemente la inteligencia artificial va a ser más rápido del ritmo al que esa persona puede buscar una nueva ocupación, ¿no? Pero yo creo que a medio plazo, pues como toda innovación tecnológica, será para bien, ¿no? Porque será positiva, porque nos, digamos, enalzará y nos permitirá, pues, centrarnos en tareas de más valor y reenfocar nuestras carreras, ¿no? Otro debate súper importante en todo lo que tiene que ver con la implementación de inteligencia artificial es el de los sesgos. Esto está muy en la conversación pública, ¿no? En los medios de comunicación, porque se han dado casos muy recientes bastante sonados, ¿no? Y bastante preocupantes. Yo aquí he traído dos, los dos son de Google, los pobres, parece que lo hago a propósito, pero no sé si conocéis estos casos. Uno es uno de Google Fotos, que como decía antes, ¿no? Pues lleva incorporado por detrás, aunque a priori no se considerase una herramienta de inteligencia artificial, por supuesto, lleva funcionalidades de inteligencia artificial con respecto a la clasificación y al etiquetado de personas. Y lo que podemos ver aquí, ¿no? Es que esto es un caso real de un chico de color que se metió en su perfil de Google Fotos y veía que le había generado estas categorías, pues en la graduación, bici, aviones, y luego en una foto en la que salían ellos, pues se le estaba confundiendo con un gorila, ¿no? Entonces, claro, aquí hay un problema ético bastante serio y un problema de discriminación. Esto al final deriva de los propios sesgos del ser humano, ¿no? La inteligencia artificial no tiene sesgos de por sí porque la inteligencia artificial no razona ni piensa. O sea, la inteligencia artificial, me imagino que ya os habrán explicado cómo funciona, no piensa, no razona, simula que lo hace y la verdad que lo hace muy bien porque da la sensación de que estás hablando con alguien, pero no tiene esa capacidad de razonamiento, es pura probabilidad estadística. Entonces tú le dices algo y no entiende lo que le estás diciendo, ¿no? Entonces, todos los sesgos que, como al final la inteligencia artificial se entrena con información que durante siglos ha sido generada por humanos, ¿qué pasa con los sistemas de inteligencia artificial? Digamos que beben, ¿no? o acaban heredando todos los sesgos que están incluidos en toda la documentación con la que se han entrenado, ¿no? Es decir, los sesgos de la humanidad están visibles y representados en los sesgos de la inteligencia artificial. ¿Cómo se está intentando paliar esto? Pues yéndose hacia el otro extremo, como pasó recientemente con el caso de Google, que cuando lanzaron su herramienta de generación de imágenes, claramente habían hecho una discriminación positiva tan fuerte en el modelo que lo que pasaba era que nos íbamos al extremo contrario, que ante cualquier situación generaba, digamos, pues diversidad cultural, diversidad racial, que está muy bien, por supuesto, la inclusión, pero claro, cuando estamos hablando de historia, como era en este caso, pues la historia es objetiva, ¿no? Son hechos y las cosas que pasaron, pasaron y las que no, no. Entonces, otro debate que se está dando es, pues, por ejemplo, en casos como este, en usuarios que le pedían al generador de imágenes de Google que le generase, pues, por ejemplo, soldados de la época nazi y le generaba soldados asiáticos, soldados de color, que pues, ya sabéis que esto no sucedió, ¿no? Y lo mismo cuando le pedían que imágenes de los Founding Fathers de los fundadores de América. Pues igual, ¿no? Entonces esto al final nos hemos ido de un extremo de discriminación a un extremo de discriminación positiva y supongo que la respuesta está en un término entre medias, ¿no? Y todo esto al final tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial es una tecnología extremadamente, sobre todo la generativa, extremadamente nueva, incipiente, ¿no? Entonces, pues tendremos tiempo de aterrizar mejor todo esto y yo creo que aquí hay una cuestión importante de la expectativa, ¿no? Creo que es muy importante a la hora de utilizar la inteligencia artificial con qué expectativa hacerlo, porque la gente creo que tiene una expectativa demasiado optimista de lo que puede hacer un sistema de inteligencia artificial y la realidad es que luego te das cuenta de que son extremadamente útiles. Yo soy muy defensor de la inteligencia artificial, pero creo que no sirve para todo y creo que hay cosas en las que hay que aplicar esa supervisión humana, ¿no? Ahora vamos a hablar más sobre eso también. Otro de los debates y de los problemas que se están dando con la inteligencia artificial son las alucinaciones.
que alucinación, por si no estáis familiarizados con el tema, es cuando el sistema de inteligencia artificial se inventa o se inventa información o proporciona información que es inexacta, ¿no? O no necesariamente directamente falsa, pero que es inexacta. Estamos viendo casos de esto todos los días. Por ejemplo, en Air Canada había implementado un sistema de atención al cliente mediante inteligencia artificial y la inteligencia artificial decidió inventarse que Air Canada tenía una política de reembolso de billetes en caso de fallecimiento de un familiar, si mal no recuerdo. Entonces, un usuario pues, hizo uso de ella, no cogió un vuelo y cuando pidió el reembolso le dijeron desde la compañía, no, si esa política no existe. Entonces, claro, el usuario le presentó la conversación que había tenido con el chatbot y, por supuesto, Air Canada tuvo que hacerse responsable y emitirle un nuevo billete, ¿no? Entonces, estas cosas son importantes porque tienen consecuencias, tanto reales como prácticas, como jurídicas, ¿no? Como puede ser este otro caso también de un abogado, esto fue en el estado de Nueva York, que preparando un caso, a la hora de preparar precedentes, le pidió a ChatGPT que le generase precedentes, ¿no? Jurisprudenciales. Y ChatGPT se los dio, lo que pasa que había un pequeño problema y es que eran falsos, se los había inventado, eran precedentes, sentencias y casos previos que no existían. Entonces, claro, el pobre abogado pues no hizo esa supervisión humana, no lo comprobó la veracidad de esas referencias y a la hora de presentar el caso en los tribunales, pues los jueces sí que lo comprobaron, se dieron cuenta y les obligaron a pagar una multa y de hecho desde entonces el Colegio de Abogados del Estado de Nueva York ha promovido y ha publicado guías sobre el uso responsable de inteligencia artificial. Porque claro, pues esto es importante, ¿no? Igual de importante es controlar el uso de la inteligencia artificial para la toma de decisiones judiciales como para la propia prestación de defensa, ¿no? Y de justicia. Entonces, pues estos son casos que se están dando y que lo mismo, ¿no? Habrá que controlar. Más alucinaciones, ¿no? Simplemente otro ejemplo, en este caso, ChatGPT acusaba a un profesor que estaba haciendo un estudio y estaba escribiendo un artículo sobre la inteligencia artificial y le acusó de un delito de acoso sexual y no solo le acusaba de eso, sino que se inventaba una noticia del Washington Post que no existía, ¿no? Esto es verdad que a medida que avanza y a medida que los proveedores van, digamos, limando y mejorando los sistemas de inteligencia artificial, pues cada vez pasa menos o cada vez son menos flagrantes estos errores, pero bueno, todavía pasa, ¿no? Otro debate interesante, este quizá más jurídico, pero que también está muy en boga, es qué pasa con todo eso que se está creando con los sistemas de inteligencia artificial. Para los que no sois abogados o los que no tenéis conocimiento en materia de propiedad intelectual, básicamente la normativa de propiedad intelectual es la de derechos de autor, ¿no? La de copyright, que es la que genera las creaciones, perdón, la que protege las creaciones. Pero claro, muchos ordenamientos jurídicos, la gran mayoría, presume que para que alguien pueda ser un autor tiene que ser una persona natural, es decir, un humano. No se le atribuye autoría a una máquina o a algo generado con una máquina. Esto ya pasó antes de toda esta conversación sobre inteligencia artificial con un caso bastante curioso de un mono que se hizo muy viral el caso, porque como veis aquí estas fotos son reales, o sea, no está generada por inteligencia artificial. Esto fue un fotógrafo que dejó una cámara en una reserva natural y un mono curioso se acercó y consiguió, pues toquiteando, consiguió hacerse un par de fotos que la verdad que son bastante buenas y este hombre presentó las fotos a un concurso de fotografía y las presentaba como propias, ¿no? Entonces al final a raíz de una denuncia de una asociación animalista, que tiene tela el caso, la asociación animalista defendía que los derechos sobre la fotografía no eran del ser humano, del fotógrafo, que no había hecho nada, simplemente había dejado la foto ahí, ni había pulsado el botón ni nada, sino del mono que era el que se había hecho el selfie a sí mismo. Y al final acabaron dando la razón, le negaron los derechos al menos en primera instancia, los derechos de autor al fotógrafo. Entonces, esto lo podemos trasladar también a todo el contexto de generación en inteligencia artificial, ¿no? Hay varios casos al respecto en los que se ha denegado la protección por vía propiedad intelectual, por vía copyright, para creaciones generadas mediante sistemas de inteligencia artificial generativa. ¿Eso qué quiere decir? Si yo mañana utilizo un sistema de inteligencia artificial para generar algo,
está bien porque sé que lo voy a poder utilizar en principio, pero lo voy a poder utilizar yo y cualquiera, porque no es protegible, ¿no? O al menos no por derechos de autor. Entonces esto hacia lo que está derivando es a una conversación con respecto a si las máquinas deberían ser titulares de derecho. Eso en el ordenamiento jurídico español no es el caso, no se permite, pero hay algunas voces dentro de la industria defendiendo que quizá tenemos que revisitar la normativa de propiedad intelectual o de cualquier otra para ver un poco cómo se compensa todo este tipo de trabajo y el esfuerzo que hay detrás, ¿no? Y ahora, por último, voy a hablar un poco de los diferentes marcos éticos y los principios éticos, porque todos estos casos que acabamos de ver, ¿no? Relacionados con los debates éticos, con las alucinaciones y demás, eh, tiene que haber una forma, ¿no? de mitigar que esto pase. Y cuando hablamos de esto, es la forma de controlar esos riesgos es precisamente estableciendo marcos de gobernanza y definiendo una serie de principios éticos para no tan regulatorios, ¿no? Porque no necesariamente derivan de la ley, aunque hay algunos que están recogidos en el reglamento, pero principios éticos con respecto a cómo se pueden utilizar los sistemas de inteligencia artificial y demás. Aquí he mencionado 3 textos que son de los más importantes, aunque hay muchísimos. 3 textos me refiero a sobre autoridades o sobre instituciones acreditadas en cuanto a cuáles deberían ser esos principios éticos, ¿no? Esas directrices para regular la inteligencia artificial desde un punto de vista ético, ¿no? Por una parte están las directrices éticas para una IA fiable de la Comisión Europea, que fue una de las primeras en 2018. Luego hay otra sobre UNESCO, que también es interesante, y luego otra súper válida de la OCDE, ¿no? Porque digo súper válida porque, como decíamos, la OCDE se ha posicionado en una organización que, bueno, con mucha voz, ¿no? Con mucho peso y mucha influencia dentro de todo lo que es la regulación de la inteligencia artificial, y tiene esta recomendación sobre inteligencia artificial en la que se establecen una serie de principios éticos, ¿no? Aquí, como decía, cada carta, cada marco recoge una cosa, pero es verdad que se está tendiendo hacia la unificación de esos principios. Por una parte, porque tiene sentido desde un punto de vista, porque son, ahora vamos a ver cuáles son, porque tienen sentido, son principios que un poco de sentido común, ¿no? Y por otra, pues porque si no es imposible cumplir con las cosas si no hay una estandarización, ¿no? Entonces, hay un estudio muy interesante de Harvard en la que evaluaron todo esto que veis aquí alrededor del círculo grande, son diferentes marcos y documentos y directrices y demás regulando los principios éticos de la inteligencia artificial, ¿no? Pues desde universidades, entidades públicas, empresas privadas y demás. Y a la conclusión a la que se llegaba es que en un porcentaje muy alto todos hablan de los mismos principios, ¿no? Con algunos matices y demás, pero son estos, los principios éticos que hay que tener en cuenta para evitar todos estos problemas que estábamos viendo y para hacer un uso adecuado de la inteligencia artificial, son estos que estamos viendo, ¿no? De forma general. Por una parte, que hay que preservar la privacidad y que se tiene que respetar la protección de datos, ¿no? En cualquier sistema de inteligencia artificial, eso está muy entrelazado con lo que dice el reglamento. Por otra, que tiene que haber una responsabilidad y una rendición de cuentas. Es decir, que el que desarrolle un sistema de inteligencia artificial, pues se tiene que hacer responsable de qué pase con él. Esto, de nuevo, también bebe del reglamento de inteligencia artificial. Luego hay un componente de seguridad desde un punto de vista técnico, ¿no? De medidas de seguridad, de ciberseguridad, pues para evitar que los sistemas de inteligencia artificial sufran vulneraciones y se pueda acceder, ¿no? De forma no autorizada. Luego hay unos términos que se utilizan mucho y son uno de los principales elementos en todo lo que tiene que ver la regulación y la gobernanza, ¿no? De la inteligencia artificial, que es la transparencia y la explicabilidad. Que un poco de forma muy resumida, pues la transparencia tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Con contarle a la gente que está interactuando con inteligencia artificial, que si el contenido sintético vaya etiquetado adecuadamente. Y la explicabilidad es similar, pero habla más de darle visibilidad a la gente con respecto a
cómo se toma la decisión, cómo ha tomado una decisión los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Un poco cómo funcionan los algoritmos que hay detrás, cuál ha sido el procedimiento iba a decir de pensamiento, ¿no? No de pensamiento o de razonamiento, sino de, pues eso, ¿no? El procedimiento de toma de decisiones. Luego hay un componente fundamental de equidad, de diversidad y de no discriminación, ¿no? Para evitar precisamente todo lo que veíamos antes. Pues esto lo que dice es que los sistemas de inteligencia artificial tienen que diseñarse pues con la no discriminación en el centro, ¿no? Igual que en la privacidad hay un principio de privacidad desde el diseño, pues aquí un poco igual, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la no discriminación desde el diseño de la herramienta de inteligencia artificial, porque todos esos problemas que veíamos antes, pues de no catalogar o de no etiquetar adecuadamente a personas de color y confundirlas, pues en el caso de Google, con un gorila, pues todo eso deriva de que desde el propio diseño y producción de la herramienta, pues no se han tenido en cuenta las medidas adecuadas, ¿no? Otro elemento fundamental, que quizás sea de los más importantes, y de nuevo esto también está reflejado en la ley o en el reglamento de inteligencia artificial, es la supervisión humana. Lo que se habla siempre en la implementación de sistemas de inteligencia artificial es que, aunque sea un poco contraintuitivo, porque obviamente la inteligencia artificial pues, tiene un componente muy alto de automatización, ¿no? De quitarnos tareas, de permitirnos que los humanos pues, hagamos otra cosa y de delegar esa tarea a la inteligencia artificial. Eso está muy bien, pero para determinadas tareas. Para otras es necesario o es en algunos casos obligatorio en determinados sistemas de inteligencia artificial de riesgo alto, pero en todos los casos es recomendable que haya una supervisión humana, ¿no? Es decir, no delegar al 100% la toma de decisiones o la generación o la operativa, ¿no? En la inteligencia artificial, sino que luego haya una supervisión humana por detrás, pues para eso, ¿no? Pues para poder comprobar que todo está en orden. Y luego, pues respeto a los derechos, ¿no? Y voy un poco más rápido que me estoy quedando sin tiempo. Respeto de los derechos, pues un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Está relacionado con el cumplimiento de la norma, con el respeto de los derechos de terceros y la sostenibilidad que siempre está ahí, ¿no? Que al final, pues ya sabéis que hay mucha preocupación a día de hoy por todo lo que tiene que ver con el consumo energético y el impacto a la sostenibilidad, porque bueno, igual que pasó con toda la conversación que hubo con blockchain y con el ecosistema cripto, que se hablaba de que pues, todo lo que era el minado de las criptomonedas y blockchain en general tenía un consumo energético muy elevado, ¿no? Que había que compensar, pues esa misma conversación se está teniendo en torno a la inteligencia artificial, porque para poder generar los determinados sistemas de inteligencia artificial, generalmente se necesita una capacidad de computación altísima, ¿no? Y eso al final pues es espacio físico, es emisión de calor y demás. Entonces es otro de los principios importantes. Entonces, creo que teníamos hasta y media, habíamos empezado un poco más tarde, disculpadme que me he extendido un poco más de la cuenta. Voy a mirar el chat ahora para ver preguntas, pero si tenéis alguna pregunta, pues sería el momento adecuado para hacerlo. A ver, por aquí. Dice, ¿hay sanciones aplicables a usuarios de las inteligencias artificiales? Aquí depende un poco de lo que se entienda por usuario. Para el usuario como tal, las sanciones no están, del reglamento de inteligencia artificial no están orientadas al usuario del sistema, están más orientadas hacia las otras figuras que comentábamos antes, ¿no? Siendo pues la del fabricante, el proveedor, el deployer, ¿no? El responsable de despliegue. Lo que pasa es que en algunos casos se puede llegar a confundir el usuario con el responsable de despliegue, porque al final el responsable de despliegue a su vez está consumiendo inteligencia artificial de un tercero. Entonces, en cierto sentido, también es un usuario, ¿no? Pero tenemos que entender bien, entiendo que en este caso estás haciendo referencia al usuario como podríamos ser nosotros, ¿no? Una persona física que me meto en ChatGPT y hago uso de la herramienta. En ese caso, las sanciones que prevé el reglamento no están pensadas para el usuario.
Otra cosa es que el usuario hiciese alguna acción no prevista en el reglamento, como decíamos antes, ¿no? La normativa sigue aplicando igualmente. Pues otro caso es que el usuario, pues por ejemplo, utilice el sistema de inteligencia artificial en contra de los términos y condiciones, estoy pensando en voz alta, y eso le pueda derivar alguna responsabilidad, pero eso sería más bien en su propia relación con el proveedor, no tanto como una sanción administrativa, ¿no? De las que prevé la norma. Dice Jesús, para mí lo clave es saber la diferencia entre qué es un proveedor de tecnología y qué es un proveedor de una solución. Y para la regulación de los modelos que usan, dónde están situados los servidores, por si cumplen con el RGPD, Privacy Shield, etcétera. Y qué tipo de tratamiento de datos hacen con la información que se suba. Si sirven para entrenar el modelo o no, si conservan los datos, cuánto tiempo. Totalmente, estoy muy de acuerdo. Yo creo que esto es que, claro, no nos da tiempo ya a profundizar en todo, ¿no? Pero decíamos antes que todo lo que tiene que ver con el reglamento de inteligencia artificial impacta de lleno en varias áreas del derecho que ya existían, ¿no? Y para mí decía al principio que de las principales son la propiedad intelectual, como hemos visto antes, ¿no? Por todo lo que tiene que ver con la titularidad de los derechos y demás, sobre las creaciones. Pero desde luego hay un impacto fundamental con el tratamiento de datos desde varias perspectivas, ¿no? Por una parte está en lo que comentas, ¿no? Y lo que veíamos antes, en el uso en el tratamiento de datos que pueden ser personales o no personales por parte de las herramientas de inteligencia artificial para entrenar sus modelos. Al final, ¿cómo se han entrenado los modelos de inteligencia artificial hasta ahora? Pues básicamente scrapeando o tomando todo el contenido que estaba accesible al público en Internet. Es decir, cogiendo Internet y engestándolo en el sistema para aprender sobre eso. Pero claro, el hecho de que un contenido sea público, me refiero a público, que puedas acceder a él de forma pública, como sabéis, no implica que su uso sea libre, ¿no? Aquí hay un matiz entre que el contenido sea público y que su uso sea libre. Y con los datos de carácter personal, pues siempre es así, ¿no? Las fuentes accesibles al público, si incluyen datos de carácter personal, se tienen que aplicar los mismos principios a nivel de tratamiento, cumplir con las mismas obligaciones, pues como decía Jesús, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con tu planteamiento. Dice Marga García, ¿cuál es el mayor impacto del reglamento en banca? ¿Qué casos de uso o acciones tendrían mayor riesgo? Depende, es que para mí esto no va necesariamente por industrias. Como decía antes, el perfilado, la clasificación por riesgos va más en función del uso al que se vaya a destinar la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, dentro de un banco, como en cualquier otra industria, como cualquier otra empresa, se puede hacer uso de inteligencia artificial para muchas finalidades que pues, serían de riesgo bajo, por así decirlo, ¿no? Pues, por ejemplo, como si implementas un chatbot para la atención al cliente, pues eso en principio no tendría mayor riesgo. Pero, ¿qué tipo de usos sí que veo que dentro de la banca serían usos, ¿no? O funciones a las que se destinaría la inteligencia artificial que son más propensas a utilizarse en un banco? Pues, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la concesión de créditos, todo lo que tiene que ver con el acceso a seguros, el acceso a determinadas prestaciones. Ese tipo de cosas que están clasificadas como riesgo alto, pues si se quiere implementar la inteligencia artificial para eso, ¿no? Pues, por ejemplo, me voy a un sistema en el que el banco implementa inteligencia artificial para que hacer un perfilado de los usuarios, de los clientes del banco en función de pues, su perfil de pagos, su scoring, ¿no? Y en función de todo eso, establecer un sistema de inteligencia artificial que automatice si le concede un préstamo a un usuario o no. Pues ese tipo de cosas sí que van a ser de riesgo alto y por lo tanto pues habría que cumplir con todas las obligaciones correspondientes, ¿no? Pero vamos, he puesto un ejemplo que me viene a la cabeza de algo que creo que pues, sería un uso que veríamos fácilmente en un banco y que difícilmente vamos a ver en otro tipo de empresas, ¿no? Pero no necesariamente tiene que estar ligado con eso. Puede ser, hay categorías o usos de la inteligencia artificial de riesgo alto que digamos son horizontales, como puede ser el caso de los que veíamos antes del control del acceso a
al empleo, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con el filtrado de candidatos y de la asistencia dentro del proceso de entrevista, pues eso, digamos, es transversal. Eso puede afectar a una banca o puede afectar a una empresa de e-commerce o a una panadería, ¿no? Digamos que, por eso digo que no necesariamente está tan ligado a industrias, sino más a usos. Dice, en ese ejemplo, el riesgo alto sería automatizar el 100% si no entiendo que con supervisión humana es compatible. Es que ya no es tanto que sea posible o que no sea posible, porque ahí estaríamos dentro de lo que son las prácticas prohibidas, ¿no? Ahí está en que si por lo que se quiere hacer, es que hay muchos matices, ¿no? Y habría que ver bien, pero si por lo que se quiere hacer está categorizado como riesgo alto, pues no es que no se pueda hacer, simplemente tendríais que implementar o cumplir con todas las obligaciones de riesgo alto, ¿no? Como las que veíamos antes, pues tener la documentación, hacer la evaluación de impacto de derechos fundamentales y demás, ¿no? Y una de las obligaciones para los proveedores de sistemas de riesgo alto es precisamente la supervisión humana. Entonces, efectivamente, eso pues, sería un componente a tener en cuenta. Vale, ¿hay alguna pregunta más por aquí? Parece parece que no. Vale, pues nada, por mi parte ha sido un placer. Siento haberos robado un pelín más de tiempo, pero bueno, había mucho que contar, ¿no? Y me parecían temas interesantes. Espero que hayáis aprendido, que os haya gustado, que os haya servido. Y nada, estoy a vuestra total disposición para lo que podáis necesitar. Nada, muchas gracias a vosotros por conectaros y por vuestra participación, que siempre lo hace mucho más dinámico, así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.